La lección de esta semana titula Las vestimentas sacerdotales de la gracia. El versículo para memorizar está en Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de esta lección es reconocer cómo Cristo es representado en las vestiduras sacerdotales. Y por otro lado, nos invita a nosotros a asumir nuestro rol como sacerdotes de Cristo. Para esto dividiremos la lección de esta semana en 3 secciones. Primero hablaremos de la gracia en el sacerdocio. Luego tocaremos la importancia de la santidad en el sacerdocio. Y finalmente explicaremos la importancia de las vestiduras sacerdotales. La primera parte de esta lección nos habla acerca de la gracia en medio del sacerdocio. En Lucas 12:48 encontramos la declaración de Jesús: a quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Es decir, cada uno será juzgado de acuerdo al conocimiento que recibió. Y el pueblo adventista tiene mucha luz. Existen grupos religiosos que tienen creencias no refrendadas en la palabra de Dios. Y nosotros, por el contrario, hemos tenido la dirección de Dios al establecer nuestras creencias fundamentales basadas en la palabra de Dios. Y este conocimiento nos hace responsables de nuestras decisiones ante Dios. La Biblia refiere la historia de Aarón, el hermano de Moisés, aquel que se enfrentó al faraón, quien vio cómo su vara se transformaba en serpiente y que lamentablemente frente a las pruebas mayores no supo actuar con sabiduría y él mismo construyó el becerro de oro por medio del cual el pueblo de Israel se volvió idólatra. La situación fue terrible. El líder, el encargado del pueblo mientras Moisés recibía las tablas de piedra, cayó en tremendo error y desvió la adoración verdadera del pueblo de Dios. Obviamente el juicio de Dios sobre él tenía mayor implicancia. Sin embargo, Dios es grandioso y manifestó su perdón. Aquella misericordia inconmensurable, pues aún habiendo cometido un grave error, Aarón fue elegido como sumo sacerdote. Es decir, representó en el santuario al mismo Jesús. Dios es grandioso, su misericordia no tiene parangón. Esta historia nos enseña que aún en medio de nuestro mal proceder podemos encontrar perdón en Dios si nos ponemos a cuenta con Él. No olvidemos que Dios nos eligió como sumos sacerdotes tan solo porque Él así lo quiso. Es decir, somos elegidos como sacerdotes tan solo por gracia. Otro de los aspectos resaltantes de la lección es la santidad del sacerdote. Es preciso recordar que el sacerdocio estuvo instituido inclusive en tiempos de Abraham, con la presencia de Melquisedec. Sin embargo, con el correr del tiempo eran necesarias algunas pautas para establecer con claridad la santidad del sacerdocio. Aarón fue tomado como sumo sacerdote, es decir, como intercesor del pueblo de Dios, siendo pecador. Es decir, estaba en la misma condición de cada miembro del pueblo de Israel, y esto le daba la capacidad de entender a sus semejantes. Sin embargo, el sacerdote debía distinguirse de los demás. De lo contrario, no sería necesaria su presencia. De ahí la importancia de que Dios estableciera los lineamientos respecto al comportamiento y la forma como debían ser los sacerdotes, con la finalidad de representar correctamente a Jesús
en el servicio del santuario, y para así servir de ejemplo para el pueblo, pues no olvidemos que el sacerdote tenía funciones ceremoniales, educativas y también sanitarias. El libro de Levítico, capítulo 21, 7, hasta el capítulo 22, versículo 8, describe algunas características que todo sacerdote debiera tener. Debía considerarse su tipo de matrimonio, con una mujer virgen, incluso si es que la hija del sacerdote decidía por cuenta propia hacerse prostituta, debía ser quemada viva. No debía hacerse ningún tipo de heridas, no debía tener ningún defecto físico y debía mantenerse puro para cumplir con sus funciones en el sacerdocio. Es decir, no podía tocar muertos, ni siquiera el cuerpo de sus padres. No podía llevar ropa de luto, ni rasgarla en señal de duelo, y si tenía algún contacto que lo hacía impuro, debía purificarse. Quisiera destacar dos cosas. La primera es el deber que tienen o que tenían los sacerdotes de ser diferentes, de ser especiales, de ser santos, pues representaban a Dios. Y la otra es señalar que para seguir a Dios es necesario sacrificarse. Los sacerdotes no podían tocar a sus padres cuando se morían, esto con el fin de ser diferentes. Dios nos llama a ser diferentes. Nos invita a ser la luz en medio de la oscuridad de este mundo. Consideremos ahora la importancia de las vestiduras sacerdotales, las cuales fueron explicadas al detalle por Dios a Moisés. Nada fue hecho al azar, es decir, todo estaba completamente controlado. Éxodo 28:4 nos dice: las ropas que han de hacer son estas: el pectoral, el efod, la capa, la túnica bordada, el turbante de lino y el cinturón. Así se harán ropas especiales para tu hermano Aarón y para sus hijos, para que oficien como sacerdotes míos. El pertenecer al linaje sacerdotal significaba la pertenencia de los hombres a Dios. Es más, Éxodo 28 nos muestra cómo la vestimenta representa el carácter, perfección, santidad, belleza, la gran dignidad de Jesucristo. Por otro lado, la ropa significaba la dignidad del cargo sacerdotal. Hasta podríamos mencionar que la ropa hacía al sacerdote, pues nadie más podía llevar el lujo de tantos detalles en su propia ropa. Y al ser representantes de Israel, los sacerdotes mostraban claramente que este pueblo era la luz de Dios ante el mundo. Sin duda, algo importante que debemos añadir es que esta vestimenta representa la labor que Cristo hizo en nuestro favor, al llevar nuestros pecados consigo, pues es nuestro sustituto, tal como se lo puede observar en Éxodo 28:38. Si la ropa sacerdotal representaba el carácter de Dios, entonces en algún lugar debía representarse el amor de Dios. Leamos algunas porciones de Éxodo 28 entre los versículos 15 y 20. El pectoral, cúbrelo de piedras preciosas distribuidas en 4 hileras. Las piedras deben ser montadas en monturas de oro y tienen que ser 12, pues 12 son los nombres de los hijos de Israel. ¿Qué representaban estas piedras en el pectoral? Dios lleva el nombre de sus hijos en su pecho, figura literal del corazón. Es decir, Dios nos lleva en el corazón. Para Él somos muy preciosos
y cada una de las piedras preciosas era diferente. Es decir, Dios nos ha creado diferentes y estamos unidos a Él mediante un solo propósito: la dependencia completa hacia Él. Un versículo que refleja esto con claridad es Filipenses 4:13. A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Esto significa que en todo momento debo consultar a Dios sobre mis decisiones, es decir, debo depender completamente de Él. Busquemos Hebreos 4:14 y 15. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Jesús es nuestro sumo sacerdote e intercede por nosotros en el santuario celestial. Nos lleva presente en su pecho, en su pectoral, y podemos estar seguros que Él conoce lo que pasamos, pues vino a la tierra como un ser humano, pero gracias a que Él no pecó, lo cual lo diferencia del primer sumo sacerdote, Aarón, podemos reclamar dos promesas especiales. La primera, su manto de justicia, que nos es dado por fe y nos hace perfectos ante Dios. Y la segunda es que podemos tener poder para vencer la tentación como Él lo hizo. Dios ha establecido con su pueblo un nuevo pacto. Hebreos 8:12 dice que Él no se acordará más de nuestros pecados, lo borrará completamente, pero también establece una condición de aceptar el sacrificio de Cristo y haber alcanzado la salvación, lo cual se hace efectivo cuando Dios coloca en nuestros corazones sus mandamientos, es decir, al tener el manto de justicia puesto sobre nosotros. Los hijos, al tener ese manto, viven en justicia. Ese es el centro del nuevo pacto. Cristo nos ha redimido, nos ha amado, ha lavado nuestros pecados en su propia sangre y nos ha dado el privilegio de ser reyes y sacerdotes como Él. Somos parte de su linaje, somos escogidos por Dios y tenemos que vivir como tales. Vivir en justicia, pero si es que caemos, tenemos abogado, el mismo que intercede por nosotros ante el Padre, Jesucristo. Dios te bendiga.